Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en FM 91.1 Amadeus con La Tarde está en plenitud. Una hora con arte y cultura. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a nuestros oyentes. Un poquito engripada. Estos aire acondicionados, ¿no? Son terribles. Terribles, sí, porque me fui a sopar, COVID no tengo, así que es gripe. Gripe. Bueno, es cuestión de descansar un poquito, tomar algún ibuprofeno, algo de eso, ¿no? Estoy tomando. Estás tomando. Bueno, les comentamos a nuestros oyentes nuevamente que este viernes 18 de marzo a las 19 horas vamos a dar inicio al ciclo 2022 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Va a ser el encuentro número 582 de este ciclo que comenzó en el año 1989 y en el cual nos van a acompañar en Poeta en el Recuerdo Horacio Prerler, el recordar al querido poeta Ernesto Costa Perazo. En lectura de poesía van a estar presentes Rubén Balseiro, Carlos Carbone, María Cecilia Pisitelli y María Rodríguez Casaus. Narraciones breves Susana Aguad, tendremos a la narradora Adriana Dirbi Maggio. Por otro lado presentaremos la primera parte de la revista Generación Abierta, número 76, Letras, Arte, Educación, nuestra publicación que vio su luz allá en junio del año 1988. Vos sabés que Generación Abierta es la única publicación de cultura viva de aquellas que se fundaron en la década del 80. Qué maravilla, la verdad. Por lo menos en Buenos Aires, podemos dar fe. Qué bueno. En música nos van a acompañar Paco Rizos, Carla Higuera, junto a Selena Jankovic, que ya estuvieron el 26 de noviembre. El lugar es el Gato Negro, en nuestro nuevo sitio, debido al cierre, lamentablemente, del Café Montserrat. El Gato Negro está en Avenida Corrientes, 1669, y allí estaremos dos organizadores, Julio Bepré, vos, Nora, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Calvo. Bueno, y tenemos algo para seguir comentando de Generación Abierta a grosso modo, ¿no? Sí, tenemos un artículo excedente realizado por la licenciada Sandra Vinocourt, psicopedagoga, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, donde habla del compromiso socioafectivo en la vida escolar. Es un escrito que es un esbozo de una serie de reflexiones que está inspirada en el contenido de los sentimientos en la escena educativa, que es un libro colectivo desarrollado por un grupo de investigación que se propusieron comprender la cuestión de la afectación subjetiva en tiempos de profundo sufrimiento. Cada capítulo pone de relieve cómo la escuela, y esto es lo más interesante, ¿no?, puede funcionar como un territorio simbólico de reparación de las heridas sociales. Siendo una de las autoras, nos dice Sandra Vinocourt, voy a recorrer aquí algunas de las ideas contenidas en nuestra obra que posibilitan trazar un horizonte hacia la justicia afectiva. Para comenzar es preciso adherir a un imperativo de época y más particularmente de la experiencia inédita de pandemia que nos toca vivir, que consiste en la necesidad de educar la mirada en la sensibilidad
hacia los demás. Muy bueno. Bueno, linda síntesis hiciste de algunos de los conceptos interesantes, ¿no?, que publica Binocur en este trabajo para Generación Abierta. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero, con una estupenda música de fondo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Así es. Muy buena. Muy buena, gracias Ricardo. Sí, indudablemente estaba pensando esto que comentabas, que decía Sandra Binocur, ¿no? Este lugar de la escuela, el lugar histórico. Lo que pasa que, claro, en algún momento la escuela era el lugar de enseñanza y aprendizaje nada más, ¿no? Y en las últimas décadas se ha convertido en algo mucho más complejo, de mayor asistencia también, ¿no? No solamente para los chicos y chicas, sino también para las familias. Exactamente. Como bien decís, y a diferencia de los discursos mediáticos y dominantes en el campo de la investigación educativa, ellos eligen situarse en la perspectiva de Eva Illouz, que argumenta considerar a la emoción como una construcción sociohistórica. O sea que la verdad que es un trabajo profundo, que es interesante leer, así que recomendamos la revista, este artículo como todo, ¿no es cierto? Seguro. Sí, no, claro que sí. Sigue siendo la escuela ese lugar de también como para poder ir construyendo con los estudiantes, las estudiantes y bueno, todos los que conforman la comunidad educativa, un espacio, ¿no?, de prevención, un espacio de compartir, un espacio también para construir proyectos, ¿no? Así es. Las escuelas en general cuentan con centros de estudiantes que están conformados por alumnos estudiantes de diferentes años, ¿no es cierto?, del primero al último año, que son, claro, como decís vos, a través de los alumnos delegados, y que un poco a través de ahí van motorizando, sobre todo aquellos centros de estudiantes que están mejor constituidos, ¿no?, van motorizando un poco aquellos proyectos que pueden llevarse a cabo junto con el resto de los compañeros y compañeras, ¿no? Así es, y bueno, hemos visto hermosos proyectos que se han trabajado en las escuelas, ¿no? Y justamente con la idea de ellos llevarlo, como la radio, la revista, ¿no? La radio en la escuela, la revista, acompañados por supuesto con docentes o tutores, pero que han sido maravillosos. Lo que sí revela este tiempo de pandemia, este tiempo de sufrimiento, que en la condición estudiantil, donde bueno, en todo el mundo hubo mucho miedo y muchas angustias, ha puesto sobre la superficie las condiciones socioafectivas de quienes cuentan con menor valía social para mitigar sus miedos existenciales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, como bien decís vos, reivindicar estos espacios, el aula, la escuela, los consejos de curso, de convivencia, para trabajar, ¿no?, todas estas emociones que van apareciendo y que hay que ponerlas en palabras, como siempre decimos. Seguro que sí. Esa es una de las notas de educación, ¿no? Sí. Hay otra que de Generación Abierta, a Elina Chauvet, artista visual y performance. Hay otra también muy interesante, Las 26 cajas de Liliana, por Adriana Gaspar. Intersecciones de relatos de cuerpos fragmentados, también por Adriana Gaspar. Claro, porque bueno, le comentamos a aquellos oyentes que no conocen todavía bien nuestra publicación, tiene notas sobre literatura, sobre arte en general y educación, ¿no? Sí, cuando hablamos de arte también hablamos de música, y hay una nota muy interesante realizada por Patricio Fernández. Un viejo colaborador permanente de Generación Abierta, hizo notas muy, muy valiosas, y las sigue haciendo, ¿no? Desde los años 90, mediados de los años 90, que Patricio colabora junto a nosotros. Claro, sí, música, también a veces tenemos notas de teatro, de cine, y también lo que nos interesa mucho son las entrevistas, ¿no? Las entrevistas que revelan un poco el pensamiento
de aquellos que de sus diferentes disciplinas, de sus diferentes lugares hacen un aporte interesante para la publicación. Decíamos en el primer número de Generación Abierta, en el año 88, que el deseo era que la publicación se pueda constituir en un medio de comunicación válido para los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Y un puente, ¿no? Y un puente. Claro, un puente de comunicación. Y creo que hemos tratado de mantener esa idea. De hecho, bueno, justamente en este número arrancamos también con el tema de la pandemia, en plena pandemia, ¿no? Reflexiones de valiosas personalidades que en medio de esta delicada situación han podido, a pesar de ello, ¿no? Poder ir construyendo pensamiento y compartiendo también, en este caso a través de la revista, sus ideas. Sí. Mucho no puedo hablar porque me agarra tos. Pero bueno, como dijimos antes, hay buenos números. Bueno, vamos a dejarla descansar un poco a Nora. Vamos a ir al primer tema musical. Seguimos con Uruguay, ese país hermano tan querido. Y hoy nos acompaña Daniel Biglietti, nacido en 1939, nos dejó lamentablemente en el año 2017, compositor y cantante uruguayo. En alguna oportunidad dijo, volviendo a la emoción, creo que no hay conciencia sin emoción. Es verdad. Bueno, considerado uno de los exponentes del canto popular uruguayo y referente para cantautores de América Latina, algunos de sus temas memorables son A Desalambrar, Milonga de Andar Lejos, Guricito. Estamos hablando de un cantautor de música de protesta en general, sí, y también, bueno, música tradicional, por supuesto. También dijo en alguna oportunidad, espero haber podido quedar un poquito en el corazón de la gente. Sin duda que ha quedado. La figura claro. de Biglietti es un referente muy, muy importante, no solamente para Uruguay, sino para toda Latinoamérica. Hay muchos exponentes latinoamericanos que han tomado sus obras y han hecho sus propias versiones, ¿no es cierto?, de sus temas. Vamos a escucharlo justamente en uno de los temas emblemáticos, que se llama A Desalambrar. Adelante, Ricardo, por favor. Música sin fronteras. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Qué buen tema, ¿no? A desalambrar. A desalambrar, por el gran Daniel Biglietti. Hijo único de la pianista Linda Indar y del guitarrista César Biglietti, estudioso del folclore. Un tío suyo, sabés, que tocaba el piano en clubes nocturnos y hoteles, y se crió en el seno de una familia con gran cultura musical. Sus padres a los 4 o 5 años de él se divorciaron y estudió guitarra con Atilio Rapat y Abel Carlevaro, formándose como concertista y dedicándose desde los años 60 a la música popular. Como decíamos, hay mucho de folclore uruguayo, latinoamericano, bueno, la música de protesta, pero también hay elementos de música clásica en la obra de Daniel Biglietti. Y ahora vamos a ir a el segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, Edgar. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todas las oyentes y los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar del artista uruguayo Rafael Barradas, quien ha sido un referente para su país, pero además alguien que trascendió las fronteras de su país y del continente. Para ubicarnos en el contexto histórico que le tocó vivir, él nació en Montevideo en 1890 y muere el 12 de febrero de 1929, también en Montevideo. Fue pintor, dibujante, pero además artista gráfico. Y hago esta aclaración que también muere en Montevideo porque él se fue a perfeccionar a Europa, visitó distintas ciudades y permaneció un tiempo importante donde, bueno, pudo conocer grandes artistas europeos y embeberse un poco de las primeras vanguardias del siglo XX, ¿no? Un artista que viene de un seno familiar, también dedicado al arte, porque su padre era pintor y decorador, digamos, de casas, de ambientes, de paredes. Ambos padres eran españoles y tenía una hermana pianista, un hermano escritor. O sea que el ambiente, digamos, del arte era un ambiente que se podía vivir, ¿no?, en tu casa familiar de niño. En 1913, él tiene la posibilidad de viajar a Europa, gracias a un amigo cantante que le compartió la beca que el gobierno uruguayo le había otorgado para perfeccionarse en el Teatro de la Scala de Milán. O sea, esta posibilidad de que su amigo le comparta la beca, que en realidad él recibe, le permite viajar a Europa y allí en Italia se contacta con los futuristas. Conoció una de las vanguardias más importantes de Italia, ¿no? Y bueno, si nosotros y nosotras vemos la obra de él por allí, por aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta que la influencia del futurismo ha sido muy importante. Él comienza a hacer dibujos, pinturas, y tiene una fuerza cromática muy interesante, definida como vibracionismo. ¿Por qué? Porque utiliza mucho el color a modo de contraste, ¿no? En diciembre de 1914, él decide trasladarse a Madrid y allí comienza a estudiar, a contactarse con diferentes artistas y también se casa y forma una familia
Esto hizo que de ahí en más se trasladara a diferentes ciudades conjuntamente con su familia, ¿no? Creo que lo importante acá es que él se va embebiendo no solo de los artistas y las artistas visuales de la época plástica, sino de ese ambiente intelectual que había en España por aquel entonces. En 1916 él regresa a Barcelona, ya con su esposa, con su familia, y ahí incluso trabó amistad y conoció a Joaquín Torres García, un compatriota suyo, también uruguayo, uno de los grandes artistas, no solo uruguayos, sino de nuestro continente y a nivel mundial. Lo conoce justamente en Europa y donde traba esa amistad, ¿no? Y Torres García da un vuelco muy importante en su obra a raíz de este vibracionismo que él conoce, así definido, de la obra de Rafael Barradas. Bueno, más tarde Torres García, por supuesto, desarrolla su propio lenguaje, ese constructivismo universal, ¿no? Hay una obra que realiza Rafael Barradas en 1919 que se llama Zíngaras, que es muy particular porque tiene una paleta muy cromática, con mucho color, con colores contrastantes, pero a su vez un modo de pintar bastante fauvista, justamente porque no emplea la luz y la sombra, sino el color plano, y porque a veces dentro de esas figuras y esa ropa de esos personajes, de esas mujeres, hay como cierta fantasía en la ropa que es muy, digamos, de esos detalles que utilizaba el fauvismo, ¿no es cierto? La verdad que la obra tiene mucha fuerza y realmente si la vemos así la podemos contextualizar muy bien con los fauvistas, ¿no es cierto? Él ahí, bueno, justamente en Europa, él se relaciona con Borges, con Nora Borges, con Federico García Lorca, Salvador Dalí, con Luis Buñuel, bueno, con intelectuales, artistas de la época, ¿no es cierto? Vuelve otra vez a Italia, porque es como que ese viaje a Europa lo hace recorrer diferentes ciudades y se va nutriendo de las vanguardias que un poco correspondían a cada ciudad, ¿no es cierto? También participó en la primera exposición de artistas ibéricos de 1925. En ese mismo año presentó un teatro de artes de Martínez Sierras en la Exposición de Arte Decorativo de París y ganó el primer premio, y Barradas el Grand Prix. A finales de ese año, en 1926, ya empieza a trabajar con unos personajes y unas pinturas, pero más dedicadas, digamos, al puerto, ¿no? Un poco a trabajar este lenguaje y esta cosmovisión de su lugar de nacimiento, quizás, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Porque siempre su ciudad natal estuvo muy presente dentro de lo que fue su obra. Él vuelve en 1928 a Uruguay, ya estaba bastante enfermo, y el 12 de febrero, como dije antes, de 1929 fallece. Hasta 1969 su casa estaba transformada en un museo, porque así lo había decidido su familia, hasta que más tarde sus herederos le entregan la obra al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay a fin de crear un museo Barradas. Algo importante a destacar es que ha sido un artista que ha trabajado muchísimo sobre la condición humana, ¿no? Y cómo el hombre, en términos universal, la palabra hombre, hombres y mujeres, se han ido adaptando a la vida moderna, ¿no? Cómo fue esa transición, ¿no? Con la vida moderna y con las diferentes situaciones y los diferentes contextos que hombres y mujeres tenían que atravesar y adaptarse a un nuevo rumbo que ya empezaba a visionarse
en las primeras décadas del siglo XX. Creo que fue un artista que realmente trabajó la parte humana de la sociedad con mucho sentimiento, con mucha profundidad, y esto me parece muy valorable para la época, pero además esa profundidad la logró con un cromatismo que se contraponía quizás con algunas angustias o algunas situaciones que atravesaba el mundo, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima semana. Muy bien, muy interesante, como siempre, lo de artes visuales que nos trae Adriana Gaspar. Como decía un amigo la otra vez, que era un poco también lo que nosotros reflexionábamos, ¿no? Cuando comenzamos con este programa. Qué bueno poder, me decía él, conocer tanta gente que de pronto uno no tiene la posibilidad de haberla estudiado, sí, ¿no? o de haber tomado contacto, Claro. porque no han venido acá a la Argentina, ¿no? Y bueno, poder interiorizarnos de tantos artistas y pensadores valiosos que hay en las distintas partes, ¿no?, del planeta. Así es. Y hablamos también de Omar Parada. ¿Sabés quién fue? Un director de cine, guionista y montajista uruguayo que nació un 1 de febrero de 1922 y falleció en Montevideo, y también falleció a los 65 años, un 14 de marzo de 1987. Fue integrante en varias ocasiones del Consejo Administrativo de Cine Universitario de Uruguay, director ejecutivo, fue presidente de la Asociación Estudiantil del Liceo Francisco Bauzá, hablando de asociaciones, ¿no? Miembro fundador del Grupo de Cine Montevideo. Promovió, ¿sabes qué? A ver. El desarrollo de los cineclubs en Uruguay y en la Argentina. En 1971 participó en el primer encuentro nacional de gente de cine organizado por la Cinemateca Uruguaya. Qué importantes siempre han sido los cines club, ¿no? Sí. Porque eran esos espacios en el cual a lo mejor aquellos que no podíamos acceder a ese tipo de cine, porque generalmente el cine comercial es el que copa la parada, ¿no? Podíamos ir a esos lugares y encontrarnos con películas memorables, pero que no estaban al alcance de todos, ¿no? Porque no eran comerciales. Exactamente, y después charlar, ¿no? Reflexionar. Claro, exacto. Ya tomar un café. Espacio muy importante. No sé cómo continuarán después de la pandemia, porque había algunos. Todavía quedaban algunos. Sí. Participó en el año 1972 en la exhibición de films uruguayos organizado por el Centro 2 Cine Club de Sao Paulo, Brasil, con la colaboración del Cine Universitario de Uruguay y el Museo de Arte de Sao Paulo, así. En Buenos Aires colaboró en la organización y programación del Cine Club Amigos de Cinemateca, 1979-1981, de la Fundación Cinemateca Argentina, en su sede la Sociedad Hebraica Argentina, allá cuando la fundación estaba dirigida por Guillermo Fernández Jurado. Como director de cortos y mediometrajes, perteneció a la generación de cineastas uruguayos del periodo 1950-1970. Formó parte del movimiento de intelectuales vinculados al cine uruguayo político durante los años previos al golpe de Estado en Uruguay de 1973. Dentro del ámbito del cine universitario de Uruguay se vinculó con el crítico cinematográfico Homero Alsina Tevene, con el dibujante Hermenegildo Sabat y con los cineastas Walter Dassori, Batet, Miguel Castro Grimberg y Juan Carlos Rodríguez Castros, entre muchos realizadores uruguayos. A comienzos de la década del 50 fue miembro del personal de la prestigiosa revista uruguaya Film, dirigida por Alsina Tevenet. Trabajó con los fotógrafos de cine Mario Tramútolo y Abraham Rabinovich. Su mediometraje Tal vez mañana, que es del año 66, participó en el histórico quinto Festival de Cine de Viña del Mar, primer Festival de Cine Latinoamericano en 1967, promovido por el cineasta chileno Aldo Francia.
El film también aparece mencionado en dicho festival en la obra de Marcia Orell García. A fines de la década de los 60 trabajó en el Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República, creado por Rodolfo Taliche en 1950 como un proyecto para promover el cine cultural, científico y documental uruguayo. Interesante iniciativa, ¿no es cierto? Sí, muy buena, muy buena. En noviembre de 2013 se recordó y difundió parte de la obra cinematográfica de Omar Parada y de otros directores de América Latina en la tercer cumbre de arte latinoamericano Laberintos del Arte, Arte y Cine, realizada en el Museo Caruga Art Center de España, Vigo. Recientemente la banda de heavy metal Cimarrón, Salto Uruguay, fundada en 1988 por César García y Álvaro Castañé, empleó las imágenes de la mirada de los últimos charrúas del año 1954 en la edición de una canción de este grupo editada en YouTube con motivo de la matanza de Sal Si Puedes contra ese pueblo aborigen uruguayo del Uruguay. Bueno, mira vos, ¿no? Una banda de rock, ¿no? Claro. Puso su mirada en una de las imágenes de la película. Y porque es muy interesante, ¿no? Esta matanza de Salsipuedes contra el pueblo aborigen originario charrúas del Uruguay. Sí, muy sí. fuerte. Sí, claro, terriblemente La mayoría fuerte. de sus cortos se encuentran depositados en la Cinemateca Uruguaya y en diciembre de 2013 una copia del archivo fue donada a dicha cinemateca. Tiene una amplia trayectoria, ¿no? Sí, cinematográfica. Sí, realmente es muy amplio. Se formó en el ámbito amateur y semiprofesional que caracterizó al cine durante el siglo XX. La obra de él se inscribe como en la mayoría de sus contemporáneos dentro de estas características estructurales. Los realizadores debieron apelar a las modestas iniciativas presupuestarias y a su creatividad para lograr instrumentar el rodaje de una diversa y heterogénea cantidad de cortos y mediometrajes. Este es uno de los temas, ¿no?, que pasa con los realizadores, esta problemática de poder contar, ¿no?, con recursos económicos, ¿no?, como para llevar a cabo sus proyectos. Muchos de ellos quedan lamentablemente sin poder cristalizarse por ese motivo, ¿no? Exactamente. La obra de Parada se escribe en 1951, se inició en el cine con el guión Montevideo, Radiografía Estival, y se trata de un texto no filmado para un documental artística sobre dicha ciudad. Posteriormente, en 1952, lleva a cabo el proceso de montaje del corto Avenida 18 de Julio, realizado por un equipo del Cine Universitario de Uruguay para el Departamento Cinematografía Escolar de Instrucción Primaria. La tercera película, Temas de Enfermedad y Muerte, del año 53, se encuentra en la ficción. Si bien el tema es aparentemente sencillo, la agonía y muerte de un hombre que evoca sus días felices, esta temática sirve como soporte narrativo para experimentar en el cruce y la articulación de varias esferas temporales. En el periodo 61-62 realiza varios guiones para la convocatoria organizada por la Comisión Nacional de Turismo. Entre ellas se destaca el guión de Piedra Eterna. De este último corto se conservan algunos minutos de rodaje sin editar. De la película Montevideo, hoy, 1968-72, solo restan algunos fragmentos a modo de sinopsis o prueba de rodaje previa. Emanuel Carril, quien fuera director honorífico de la Cinemateca Uruguaya, menciona este corto en el carácter de encargado de la organización de su producción. El film, prácticamente terminado, fue incautado por la dictadura militar entre los años 1973 y 1985, cuando intervino el ICUR. Esta obra de Parada era el proyecto con mayores recursos técnicos y económicos que había encarado hasta la fecha.
Vista por pocas personas, Montevideo hoy era un documental que representaba la convulsionada realidad social y política del Uruguay de entonces. Los militares, al parecer, tomaron algunas de sus imágenes para publicitar su dictadura. La película aún hoy está desaparecida. Una situación similar a la que aconteció con el film Ay Uruguay de 1971-1972. En cuanto al lenguaje cinematográfico, el cine de parada se caracterizó por los primeros planos y por un montaje vertiginoso, una característica a la cual recurrieron muchos directores uruguayos como una herramienta creativa para subsanar los escasos recursos de producción, lo que comentábamos recién, ¿no? Aunque Omar Parada participó del heterogéneo movimiento del cine político uruguayo, especialmente con Montevideo Hoy o Montevideo RU, su cine se centró en temáticas universales. Los temas de la vida y la muerte, los grandes espacios ciudadanos escenificados por Montevideo, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la violencia y la guerra. Bueno, ha tenido varios premios a través de su trayectoria. Estamos hablando realmente de una figura muy importante. Y ha escrito, ¿no?, varios sí, libros también. Sí, varios libros y también algunos que hablan sobre él, ¿no?, sobre su obra. Bueno, vamos a ir a otro tema musical, ¿te parece bien? Una con no? Daniel Biglietti. Adelante, Ricardo, por favor. Música sin fronteras. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde viven mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegrí. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican 2 balas, son 10 o son 1000. 1000 ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Muy bien, Daniel Biglietti con este tema hermoso, el chueco Maciel. ¿Te gustó, no, Nora? Me gustó mucho, realmente. Vamos a escuchar, a compartir con nuestros oyentes la poesía de Aida Villariño, nacida en 1920 y que nos dejara
en el año 2009. Desnudez total. Ya en desnudez total, extraña ausencia de procesos y fórmulas y métodos, flor a flor, ser a ser, aún conciencia y un caer en silencio y sin objeto. La angustia ha devenido apenas un sabor, el dolor ya no cabe, la tristeza no alcanza, una forma durando sin sentido, un color, un estar por estar y una espera insensata. Ya en desnudez total, sabiduría definitiva, única y helada, luz a luz, ser a ser, casi en amiba, forma, sed, duración, luz rechazada. Decíamos de Villariño que poeta, ensayista, crítica literaria uruguaya, perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45. Dentro de sus facetas menos conocidas también se encuentran la de traductora, compositora y docente. Nació en una familia de clase media y culta en la que estaban presentes la música, la literatura. Su padre, Leandro Villariño, fue un poeta cuyas obras no fueron editadas en vida, al igual que sus hermanos Numen, Poema, Azul y Alma estudió música. Su madre conocía muy bien la literatura europea y su padre era un conocido anarquista. Como educadora en ejercicio, fue profesora de literatura de enseñanza secundaria desde 1952 hasta el golpe de Estado en 1973. Luego de restaurado el sistema democrático, desde 1985, fue docente de literatura uruguaya en el Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Amor. Amor desde la sombra, desde el dolor. Amor. Te estoy llamando desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando, con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor. Te estoy llamando, como a la muerte, amor, como a la muerte. Escribió desde muy joven, sus primeros poemas ya maduros fueron concebidos entre los 17 y los 21 años. Su primera obra poética, La Suplicante, fue editada en 1945 solo con su nombre. En años siguientes sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Sus poemas están marcados por una experiencia íntima, intensa y angustiosa, muy coherente siempre, un particular estilo que los expertos y críticos atribuyen a los continuos problemas de salud que la aquejaban y a su infancia. Esto en referencia a que la poeta de temprana edad padeció problemas de asma y un eczema que la obligaron a abandonar el núcleo familiar a los 16 años, una fragilidad física que se extendió a lo emocional y que la dotó de una sensibilidad especial. El temprano fallecimiento de sus padres y de su hermano mayor tampoco ayudó y convirtió el duelo en una constante en su vida. No supiste, pobre mi amor, creíste que era así. No supiste, era más rápido que eso, era más pobre que eso, era la vida. Y tú, con los ojos cerrados,
viste tus pesadillas y dijiste la vida. Todo es muy simple. Todo es muy simple. Mucho más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Vilariño integró la generación de escritores de diversa índole que surgieron artísticamente desde 1945 a 1950, llamada Generación del 45. En ellas también pueden ubicarse a Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Sarandi Cabrera, Carlos Martínez Moreno, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi, Alfredo Gravina, Mario Arregui, Amanda Berenguer, entre otros. Muchas de las obras de Vilariño reflejan la tormentosa relación de amor que mantuvo con el también literato Juan Carlos Onetti. Actualmente no es difícil rastrear múltiples testimonios de testigos y amigos, entrevistas y correspondencia que restituyen los fragmentos de una historia llena de pasión. La pasión y retraimiento de Vilariño coinciden con la timidez de Onetti y su nerviosismo. Dos personalidades feroces y fuertes que se sintieron atraídas. La misma autora se refiere al instante en que él la sedujo. Dice algo así como: estaba seduciéndome a fondo con lo mejor de sí mismo, y tanto que yo me quedé convencida de que aquello era la séptima maravilla. Esa misma noche me enamoré de él, me enamoré. La obra Poemas de Amor de la poeta uruguaya, asimismo, plantea a la perfección la indecisión de Onetti. Uno de los más representativos es el que se titula Ya no. No sé si lo tenemos ahí. No. Y es que en medio de la relación, Onetti la deja para casarse con otra mujer de terror que le acompañó hasta el final de sus días. Sin embargo, el enlace no acabó con el romance entre ambos, pero se tradujo en recelos, celos y en temor. Una situación que paradójicamente conocía la propia Dorotea, que era la tercera en cuestión. La última vez que se vieron fue en 1974 en el hospital. Cuando ella entró en la habitación, la mujer de él los dejó solos y Vilariño recuerda así aquel encuentro. Me levanté y quise tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó, empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme. Encontré Ya no. A ver. Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber porque ni como nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. La obra poética de Vilariño
se compone de La Suplicante, 1945, Cielo, Cielo, 1947, Paraíso Perdido, 1949, Por Aire Sucio, 1964, Nocturnos, 1955, Poemas de Amor, 1957, Pobre Mundo, 1966, Poesía, 1970, No, 1980, Canciones, 1993, Poesía 1945-1990 del año 1994, Poesía Completa, Montevideo, en el año 2000, y Última Antología, Montevideo, año 2004. Vamos a ir a otro tema con Daniel Biglietti y Ricardo, ¿puede ser? Adelante. Música sin fronteras. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo,
conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Maravilloso. Maravilloso, la voz de Mario Benedetti, musicalizada por Daniel Biglietti, ¿no es cierto? Su poema de Benedetti, justamente haciendo referencia, ¿no?, al tema difícil en Uruguay, ¿no? Claro. Con los desaparecidos. Vilariño, estábamos hablando, se cumplieron en 2020 100 años del nacimiento de sí, sé cómo. Una de las entrevistas que le realizó Tania Nay y Ramos González hacen referencia a algunos conceptos que dio la autora, ¿no?, en su momento. Le preguntan cuál ha sido su círculo de amigos e intelectuales, contribuyeron estos en su formación, de qué manera. El filósofo Manuel Claps y el grupo de escritores que se reunía en la revista Número, dicen. Tal vez nos obligábamos unos a otros a ser más severos, críticos y autocríticos. ¿Cuál entiende que ha sido el desarrollo de su poesía? Vilariño dice, mi poesía comenzó buscando dar expresión a lo que sentía. Relaciones literarias. ¿Qué relación literaria existe entre usted y los siguientes escritores o movimientos? Le preguntan por Juan Ramón Jiménez. Lo leía y yo sabía de memoria mucho de la segunda antología. Juan Carlos Onetti. Sí. Relación muy personal y muy intensa, dice ella. Lucha de secretos y silencios mal leídos. No hablábamos de literatura. Mirá qué bien. Hablaban del amor. Claro. Poesía femenina. He leído. Poco me atrae ver lo que se llama poesía, dice. Mirá, qué Poesía raro. comprometida. El libro de Mario Benedetti. Sobre vanguardia, dice, las he leído cuando había que leerlas, pero no demasiado interés. Bueno, estos son algunos conceptos, están medios sintetizados, me parece, en esta entrevista, pero bueno, hacen un poco al pensamiento de ella en referencia a algunos temas, ¿no?, que sería bueno pues profundizar en otras entrevistas tal vez más complejas. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, nos Pero, dice Ricardo Piñero. No, todavía sí, no. Sí, nos está diciendo que nos tenemos que ir. Se nos fue la hora rápidamente. Muchas gracias, Ricardo, en la operación técnica, por todo tu apoyo y colaboración y esa hermosa música de fondo. Y nos vamos. Recordando que compartir los sueños Es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.